Bueno, seguimos con nuestro ciclo de entrevistas. Estamos en un lugar emblemático y nos recibe Gus Gala. Muchas gracias por tu tiempo. No, un placer y gracias por venirse hasta acá, en este lugar que la verdad está cumpliendo 50 años además, un montón. Y nada, y en una fecha particular porque se está jugando la clasificación para entrar a Palermo. Es un lugar y en una época también particular porque el año pasado se le puso nombre a las dos canchas. Claro, Este año se amplió todavía más y siguieron cada una de las canchas, lleva el nombre de alguien que ha ganado o triple corona o ha hecho historia grande en la seguro. Argentina, así que nada, un lugar lindísimo. Bien, acá tenemos tu libro Anécdotas del Pueblo que hiciste con el Tucán. Sí, Me imagino que acá, un atrevimiento. ¿alguna tenés acá que podamos, En realidad, acá hubo pocas. o algo lindo que te acuerdes de acá? Bueno, en realidad lo que tiene es ir a investigar arriba, que no está en el libro, pero hubo una época en la cual se había enfermado el jefe de prensa. Mirá, Entonces acá me agarró mucho el bichito ese de meterme un poco en la historia, sí, de ir averiguando qué había pasado mucho con los jugadores más viejos, con los torneos más antiguos. Y ahí de golpe descubrís cosas como, eh, nada, si bien me había pasado en La Nación, pero que el hándicap del abierto argentino era la Copa Provincia, de que hubo un año en el cual se llegaron a jugar tres copas en simultáneo. Entonces tenías la final del abierto sí, argentino, la final de la provincia y la final de la Miles, con la cual terminaba Palermo y había un montón de partidos o claro. finales. Y lo insólito de eso, metiéndote en el altillo más alto, que es como entrar a una cueva de fantasmas, o al menos lo era en ese momento, es que para sorpresa de muchos, los partidos esos se jugaban al día siguiente de la final de Palermo. Claro, O sea, con lo cual, de golpe, Suárez, porque era de esa época, ganaba, terminaba de jugar con Santana, sí, se iban a festejar y al día siguiente tenían que madrugar para ir a jugar la final de la provincia. Insólito. espectacular. Bueno, Gus, vamos a hacer un recorrido por el pueblo, pero ¿querés contarnos un poco Gus Gala chiquito? ¿Cómo te orientás te gustaba hacer deportes? Antes de empezar con el periodismo y todo, digo, Me encantó, siempre me encantó el deporte, nunca fui demasiado bueno para ninguno, pero todos los hice con mucha pasión. Eh, y sí me pasó, con, metido en sí con el polo, fue que mi viejo, siendo yo muy chico, sí, él jugaba al polo, él es ingeniero, laburaba para el ferrocarril y vuelve de Rosario, enfermo de talio, que es un veneno que no se detecta rápido, ujú, y es que como con el tiempo te lo van detectando. Nada, terminó como 2 años internado, salió hasta adelante, todos los domingos si podemos, si yo no trabajo, comemos asado hoy día, pero lo sacó de las canchas. O sea, en realidad, teniendo yo 4 o 5 años, se fue mi papá y volvió alguien que comía en cucharita, ¿no? O sea, para mí ese golpe claro. fue fuerte. Extrañamente, gracias a Nadine Bell, que hace coaching con Sí, caballos, sí, sí, sí. hace como 3 años atrás lo pude empezar a contar. No lo podía contar. Mirá, Era algo que me. Y cuando decían, ¿por qué te dedicaste al polo? Y yo contaba, bueno, mi abuelo era peticero, lo cual también es cierto, pero la historia real de por qué me terminó enganchando fue porque yo lo veía a mi viejo y mi viejo moviéndose como, nada, casi como que había vuelto un bebé. sí. Él soñaba con volver ya no a jugar, pero sí a ver los partidos de polo. Y yo creo que de chico eso me marcó, viste que inconscientemente hay No, no, cosas seguro. que te marcan a fuego. Uno sigue mucho lo que hacen sus padres y está bueno. ¿Y vos, entonces, hiciste un poquito de todo? Y a los 17 años, cuando estaba terminando la secundaria, Sí, otra vez, mira, mi viejo se mete en la historia, típico de nosotros como padres, lo vivo hoy yo como padre. claro. Tus chicos están terminando y dice, bueno, ¿qué vas a seguir? ¿Qué vas a seguir? Y casi como para que no me joda, le digo, periodismo. ¿Viste? Y ya me aparece la semana. Hay visitas guiadas al diario de La Nación. Cuando era un momento, a ver, para que la gente lo entienda, uno esperaba la mañana, el Ujú. lunes a la mañana, para ir a comprar el Clarín, Sí, sí, Nación, sí, sí. Crónica, lo que fuera, para ver el resumen de los Tal partidos. cual. Clarín tenía más de 1 millón de ejemplares de tirada, Nación menos, pero era el segundo diario, y así. Visitas guiadas, tuve una escuela primaria y yo el único grandote, y cuando venimos pasando por deportes, el jefe de deportes, Alberto Fidalgo, que hacía rugby, dice, vos, pibe, el grandote, el que está en el fondo de la fila, vení para acá.
Me dice, ¿de dónde sos? No, digo, vivo en Hurlingham. ¿Qué clubes de rugby conoces ahí? Y le digo, bueno, Bueno, casualmente, Curupa, claro, Herling. casualmente. Le digo, claro, Pinac, le digo, es más, le digo, estoy terminando de estudiar ahí. Y, bueno, me dice, ¿querés trabajar en La Nación? Le digo, sí, obvio. Digo, ¿viste? Y vuelvo a casa feliz, me dan, además me mandan, dice, dejale los datos al señor que está ahí atrás. Voy a dejar los datos, eso Claro, también fue curioso. En esta papelito, época lapicera, otra no, cosa. claro, en esta época no pasaría, ¿eh? Voy a dejar mis datos y cuando lo estoy dando le digo, 17 de febrero 69, el tipo me mira, dice, pero sos menor de edad, tenés 17 años. Vamos a hacer una cosa, queda entre vos y yo. Yo acabo de un 9, pongo un 8 para poder empezar a trabajar en el Claro. diario y arranqué a trabajar. Y lo curioso de ese primer partido, que tenía que ir a cubrir porque no fui, ¿Y sabías algo de rugby? poco, o sea, Poco, sí, lo que había jugado en la escuela, claro. no me divertía, nunca me divirtió jugar al rugby. Sí es cierto que hice mucho atletismo y lo hacía, afortunadamente lo hacía bien, que era muy ligero. Y jugando al rugby, No, viste que porque agarrás la no es pelota. tan fácil. Bueno, yo en mi caso jugué, pero digo, si no, no es tan fácil entenderlo. No, no, pero viste que la típica del que no le gusta el rugby, ¿qué te dice? Yo era muy ligero jugando al fútbol. Al Sí. rugby me pasaban la pelota, me ponían de win, te Andá de escapás, win y corré. te bajan, ¿viste? Y vos decís, bueno, en el fútbol decís, saqué un tiro libre, un Sí, penal, sí, algo, sí, lo sí. hice echar. Acá lo aplauden al tipo Gana metros. claro, al tipo que te tacleó. Y entonces nunca me divirtió demasiado el rugby. Se ve que soy con poco roce, medio delicadito salí. No, y vuelvo a casa ese día, después de esa visita guiada al diario, y todo bien, todo bien, todo bien. Yo la miraba a mi vieja, estaba mi mamá ahí parada, y seria, seria, seria. Yo dije, "Pero la pucha", digo, mi viejo feliz. Digo, mamá, y digo, ¿qué pasa, mamá? No, dice, todo bien, me dice, con esto, estoy recontenta. Dice, vos te acordás que pasado mañana te vas a Bariloche, ¿no? Digo, tenés razón. Era tanta mi emoción que me Claro, había olvidado que me iba de viaje de egresado. que no es un dato menor. Claro, y entonces llamo al diario y por eso me acordé tanto del Beto Fidalgo. Hablo con él, le digo, mire Beto, me pasa esto. Yo dije, no me van a llamar nunca más. Me dijo, pibe, dice, disfruta la vida, Pibe, son momentos. frases de Me antes. dice, una sola vez, dice, vos te vas de viaje egresado con tus compañeros. Anda a Claro. disfrutarlo y cuando volvés me llamás. Volví, y cuando volví, sí, me mandó a ver un partido en Monte Grande, que para mí irme de Hurlingham a Monte Grande era cruzar todo Buenos Aires, tomarme 5 colectivos. Pero Claro, cuando volví me dieron un partido, arranqué a trabajar en el diario y lo curioso fue que ahí cubrías, no, no estabas. así trabajaba por día, el día que trabajaba lo cobraba. Pero digo, pasabas el parte del partido, no es que Sí, tenías que meterte en el detalle. era otra época, Claro. tenías que pasar formaciones, ibas a buscar un teléfono público, ponías los copeles. La historia que pasaron mucho, Sí, la sí, sí, sí. mayoría de los periodistas viejos, pasabas la crónica por teléfono. Sí me pasó, es que como yo tenía que cruzar generalmente todo Buenos Aires para Sí. volver a casa, y para que la gente ubique, el diario de la Nación está en Alem, Ujú. es Alem y Buchar, última estación del subte o primera del subTV. Me convenía siempre, cuando estaba volviendo a las canchas, ir hasta esa estación y volver a casa. Y la redacción estaba a 2 cuadras. Entonces siempre pasaba por la redacción, dejaba todo el parte, escribía en las viejas Olivetti, y a los 15 días de estar trabajando en el diario, Sí, me dice, nada, dice, pero vos vivís en Hurlingham, ¿qué entendés de polo? Pues si vivís ahí, algo tenés que saber. claro. Digo, sí, obvio, le digo. Entonces le empiezo a contar y le digo, a ver, 4 Ya contra te 4, volviste cambian de emocional. lado. Viste, es como que me salió Sí, sí. empezar a Espontáneo. contar cosas y ya cuando dije la tercera cosa me dice, no, 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 listo. Ya sabes un montón. Dice, empezás a hacer polo. Bueno, listo, arranco a hacer polo ¿Eso y era 86? No. ¿O el año 80? 86. 86. Me llaman un costado y me dicen, lo único que te vamos a decir 2 cosas. Dice, mira, la familia Mitre, que son uno de los dueños del diario, los otros son los Aguirre, te dice, solamente leen 2 cosas acá, Racing y el polo. Así que no lo arruiné. Dije, bueno, cero presión, Claro. está bien. Pero lo que me dio fue que mientras que con el rugby trabajaba nada más que los sábados, con el polo, viste, era martes, miércoles iba a ser, no sé, la República, el Juvenil, la Sí, Santa claro. Paula, Sí, sí. todos los días o todas las semanas tenía 4 o 5 cosas para ir a cubrir siempre que el tiempo estuviera bueno. Y así se dio que llega fin de año y mirá, justo, me haces caer en la cuenta de esto. Por Van el a año. ser 40 años. O sea, año 86, 2025,
no sé cuántas finales de Triple Corona, pero la primera que hice fue Indios Tortugas del 86. Y hago la final, digamos, en ese momento estaba Carlos Raimundo Robles, era la principal firma de La Nación, y Claudio Cerviño era la segunda. Y yo voy a hacer palenque. Terminabas, ibas a hacer las crónicas, voy a hacer palenque, charlabas con los que habían ganado, el que había perdido. Ese año lo invitan a los Yegui, con Alex Garraham todavía en el equipo, a la redacción. Era común que el equipo campeón de Palermo venía a la redacción del diario. Y termina siendo la primera final con algo muy curioso, porque después todos la recordamos, porque hay finales que te van quedando como en la retina, por el gol de Marcos arriba de la Marsellesa, por el único partido que pierde la Espadaña en todo su recorrido, en sus 7 años en Palermo. Fue el único partido que perdió en Palermo. Fue ese... fue el mismo año del Mundial de Fútbol, que Argentina gana a México. Sí, claro. Entonces estaba Bilardo en la cancha, Bilardo entrega la cancha. Te lo recuerdo. No sabía lo de Bilardo. No, o sea, sí, me acuerdo del Mundial, por supuesto, y todo, pero no sabía eso. No, que los hinchas de Estudiantes esta parte lo van a festejar. Ah, ok. Bilardo entrega la copa al campeón de Palermo. Entonces, por distintas cosas, viste, te van quedando en la memoria. Y ahí empieza un camino... Digo, porque sería como empezar a decir al pibe que empezó a jugar al polo, que empieza a hacer su carrera, armarse de caballos, la trayectoria de ir a jugar afuera. Digo, ahí empieza un camino tremendo, porque ¿qué te vas acordando? Aparte viste todo. Mirá, arrancás desde antes, casi en Chapaleufú antes, tenés... Podría durar una semana. Te van quedando como fotografía. Vos sabés que te van quedando como fotografía. Por ejemplo, de los Yegui me acuerdo de Campeón. Campeón era un perro, no era un batata, era un cocker, que era de Gonzalo Egui. Y a cada lugar donde iba lo llevaba, un perro divino, todo eso. Entonces es como que te van quedando esos flashes de esas cosas. Después obviamente que te pasa mucho con venir a lugares y decís, pucha, venís a esta zona y ves lo que es hoy el Ertina, claro. Y haber estado en esa etapa donde Gonzalo gana todo y después se va de la Espadaña y se arma esta zona todo alrededor de... En ese momento solamente estaba Pilar Chico. Claro. Decís, qué bueno, yo lo vi crecer a esto. Qué lástima que en ese momento no tenía la pata financiera para comprar algo acá. Pero fue muy bueno ir viendo crecer eso. Insólito, te diría que fue ver hoy el primer encuentro con Cambiaso. Es otra de las cosas que, viste, decís, yo pensar que este flaco era mudo. Cae año 90, 91, sí. También redacción, la redacción era un piso, todo un piso largo, larguísimo, con escritorios muy bajitos que separaban una sección de otra, lo que uno se imagina hoy de una redacción de esa época, todo el mundo fumando ahí, y de golpe jefe de redacción, Galita, vení, pibe, escúchame, ahí afuera. ¿Es Galita? Sí. Es Galita. Dice, ahí afuera, y se viene un tipo, no sé, que trajo otro pibe como vos, que viene de ganar un torneo afuera, no sé, dice, anda a verlo. Era un Cambiaso de 15, 16 años. Entonces vamos, y me dice, llévalo a la sala de fotografía y charlá un rato, fíjate a ver qué fue, dice, era Polo, era La Nación, era el lugar indicado para llevar a cualquiera que ganara un título afuera y haya jugado al polo. Y entro y estaba Lando Simonetti, sí, con Cambiaso. Entonces llega y arranca Lando. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, papá? Y arranca Lando a hablar. No, porque viene a ganar. Claro, después te cae la ficha. Es decir, Cambiaso venía de ganar su primer título afuera en los Estados Unidos con Ernesto Trot. Claro. Lo que pasa es que en ese momento, hoy está todo en redes sociales, gol por gol, cháquer por cháquer. Sí, tal cual. En ese momento era hasta que te llegaba la noticia, la foto, armaba la nota, había pasado una semana. Claro, había vuelto a Estados Unidos, Lando lo trae a la redacción, Cambiaso tenía 16 años, se sientan y empezamos con el fotógrafo. Entonces preguntamos, qué bien, así que ganaste, ¿qué torneo ganaste? Y yo, Lando, no, sí, acaba de ganar la Gold Cup, que es el segundo torneo después del US Open. Íbamos de vuelta, che, y otra vez Lando contesta. Tercera pregunta, y otra vez Lando. A la cuarta el fotógrafo nos miramos y decimos, che, para, por favor, Lando, le quiero escuchar la voz. Claro. Y ahí
Primera vez que escucho hablar a Dolphy. Sale la nota, sale la entrevista, que había ganado allá, todo. Lo pensás en el tiempo y decís, qué loco cómo creció este tipo. Sí. O sea, lo grande que se hizo como personaje, como jugador, como persona, Sí, no, todo. olvídate. Sí. Pero fue increíble. Para mí, esa imagen que me quedó era Lando Simonetti era Don King blanco, te vendía Sí, sí, lo sí, que sí, quisieras. sí, tal cual. Y Cambiaso, en ese momento, yo creo que era nada, un diamante en bruto, que todos desde algún rinconcito lo ayudaron a que se pula y salió todo el talento. Bueno, yo cuando vi la serie vi cosas que cuenta Ernesto, pero el otro día en una entrevista cuando dice que el padre le insistía y él es como que, viste, pasan todos los deportes, los padres creen que tienen el mejor hijo, viste, Sí. y un día se hizo el tiempo, le dijo traelo, qué sé yo, el flaco le dice no había jugado en ningún lado y lo que más me llamó la atención, dice cuando lo vi, no había jugado en ningún lado, era muy chiquito, creo que en realidad medio lo descubre a los 14, 15, un poquito antes, creo, y lo que a él le llama la atención, obviamente era un tipo que ya jugaba 10 goles, Ernesto, dice las decisiones que tomaba a esa edad una persona que no había jugado prácticamente mucho torneo o un torneo en su zona, que Cañuelas en ese momento no era Cañuelas de ahora, Sí. y por ahí lo tenían a jugar una práctica acá, ¿viste? Entonces, nada, el típico, como decís vos, diamante bruto, el Messi, el Maradona, que ya no necesitas saber mucho para darte cuenta que son diferentes. No, lo empezamos a seguir y es maravilloso porque se daban duelos increíbles. Los juveniles de esos años son partidos, algunos de ellos los tengo en VHS, se los tengo que pasar a Cucho para que los suba y la gente los disfrute más, porque era un duelo Cambiaso Bautista ahí. Sí, claro. Tremendo. Lo que pasa es que hoy a los chicos le hablas de Bautista ahí y claro, lo ven a Bauti, bueno, como nosotros, con algunos kilos de más relajado, ya padre, y los chicos te dicen, no, el flaco este, bueno, puede haber llegado a 10 goles, pero... Y no entienden de que realmente fue una pulseada mano a mano entre los dos, increíble, increíble. Yo los primeros años dudé, pero ¿por qué? Porque siempre seguí mucho a Indios y cuando era más chico me preguntaban, yo por ahí decía Bautista incluso en vez de Adolfito. Sí. Después, bueno, la carrera hace que cada uno después, obviamente, lo haya superado ampliamente, pero Bautista era impresionante. No sé si no es uno de los 3 mejores que vi, si tuviera que elegir 3. Sí. Sobre con el nivel que hay ahora incluso y todo. Sí, yo generalmente... Es difícil comparar épocas también. Claro. Por eso en algún momento, con gente de la asociación, con el Tucán cuando hicimos el libro, es como dijimos, bueno, hagamos una cosa, separemos los últimos, si querés, 40 años. Claro. ¿Y por qué te digo los 40? Que coinciden, si querés, con ese 86. Si querés, vamos un poquito más atrás, pero no más de un año o dos más atrás, porque empieza a haber esa transformación del pueblo totalmente amateur, y hoy eso cambió. Sí, y cambió si querés, esa década del 80 para acá, cuando empiezan a entrar las marcas, cuando empieza el permiso para que empiezan a manejar los palenques de otra manera. Es un cambio que creo que lo hicieron los jugadores, lo hicieron, bueno, lo hizo la gente de Alfa Romeo, lo hizo la gente de Marlboro, lo hizo la gente de La Martina. O sea, son varios los que participaron de ayudaron. Sí. No, de ese pequeño, no, de ese gran cambio, proceso. Y los contratos para los jugadores cambiaron también. Y los patrones afuera cambiaron. Y quizás lo que se dio en estos últimos años, que ahí también, y es donde decís qué cabeza tienen estos tipos, tanto Gonzalo como Dolphy juntándose y armando, no sé, la Argentina Polo Tour, ¿no? Y decir, bueno, vamos a armar un circuito donde, en una época que es maravillosa acá, que es el otoño, los patrones vengan a jugar, armen un circuito y primero decís, bueno, esto lo hacen para mover caballos, ¿no? Vos lo ves hoy y los tipos ya se lo toman como entrenamiento para irse a jugar y después a Inglaterra. Tal cual. No, son cráneos, espectacular. Y ahora, ¿cómo es el tema actual o sea, ese cambio primero fue los auspiciantes, las publicidades, y hoy también con el tema que estamos viviendo de las redes, o en las redes, ayudó mucho? Yo creo que sí. ¿En algo no lo ves tan bueno? ¿Es mucho la exposición? ¿Cómo lo ves? Si querés, lo más positivo que le veo es esto de que nada, vos podés disfrutar, si te gusta esto, lo podés disfrutar desde todos los ángulos.
desde todos los ángulos. Y cuando digo de todos los ángulos es, la verdad no es solamente la que te muestra ESPN, No, o la que te muestra Pololine, o la que te muestra, no, es... por ahí hay alguien que tiene una idea extraordinaria o tiene una pregunta que nadie le hace a los jugadores y que se anima a hacerla. Entonces las redes te permiten que todos podamos compartir eso y decir, che, qué buen material que está haciendo esta persona, cómo se nos escapó, cómo nosotros no lo pensamos. Bueno, eso está bueno. Por otro lado, creo que lo malo que tienen las redes sociales es que la gente en general se engancha con esas historias, viste, de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos sí. y pasa otra cosa. Entonces, la charla, Va muy rápido todo. sí, la charla mano a mano, a mí me pasó algo increíble y te juro que lo disfruté y me ayudó a apreciarlo más que como jugador, como persona, con Nachi Duplessis. Él jugaba en la Dolfina 2 Sí. Y un año hacen una doble presentación. La Dolfina presenta a su equipo Sí. y Cría la Dolfina, o la Dolfina 2 en ese Sí. momento, hacen otra allá en Cañuelas. Y fue un almuerzo. ¿Viste como cuando hacían las charlas del fútbol? No era Sí, palo a sí, palo sí. el programa, pero que hacían un asado. Y, bueno, Me más o encantaba, menos. sí, sí. Bueno, sentados en una mesa nos ponemos a charlar. El Nachi, asado era la de que jugaban incluso antes al fútbol. sí, Jugaban al fútbol con diferentes personajes y después se comían un asado que... tremendo. Bueno, esto fue, jugaron ellos una práctica, nos quedamos, y después de la práctica nos quedamos a compartir un asado con ellos. Y viene Nachi, así como estamos hoy, y me dice, oye, Gus, ¿te molesta si me siento? No, le digo, Nachi, sentate al lado, nos ponemos a charlar. Y yo dije, bueno, la charla va a ir, viste, no sé, la cría, el polo, dónde naciste, de dónde sos. Y de golpe Nachi empieza, contame un poco de tu vida. Y yo le digo, ya me sorprende, digo, ¿cómo, Nachi? Dice, sí, quiero saber cómo se te ocurrió, cómo fue esto, por qué te metiste en el polo, jugás, no jugás, y tenés familia, y qué hacen tus hijos, y qué estudian. Se dio vuelta. Se dio vuelta, pasó al rol de entrevistador, Mirá. y me lo aprendí, lo descubrí, ¿viste? Un lado humano, Claro. que a veces, que en esto es raro, porque conocidos tengo 2 millones en el polo, afortunadamente. Sí. Pero tipos con los que llegás, viste, a lograr en una charla casi una intimidad de hablar de la familia, y tu sueño cuál era, y qué haces, y que las cosas se den vuelta, Sí, tal cual. viste, donde el otro, nada, de golpe te frena en la charla y te dice, pará, ¿y tus cosas cómo están? ¿Viste? ¿Y tu familia cómo está? Decís, bueno, Sí, suele pasar, hay gente que te puede sorprender para ese lado, sí, sí, tal cual. Yo incluso, mi idea siempre es hacer, cuando empecé con esto, que es la realidad es que es un hobby, me divierte, me encanta el polo, hacemos un montón de cosas, dije, hacerlas no es muy diferente a lo que ya está hecho, pero digo, encararlo desde el jugador chiquit, algunos tenés un montón de información y hoy los chicos nuevos que no hay nada de información para saber, que te cuenten su historia y demás. sí, Cuesta más hablar porque también entiendo que los chicos hoy no son como antes, les cuesta más hablar, no tienen mil cosas, pero digo, vamos por ese lado. Por eso mi idea era preguntarte. ves que ese lado, por ejemplo, esa charla con Nacho hoy en redes sociales, casi que no existiría, porque vas a contar una historia tenés muy poco tiempo para contar la historia, pero de golpe él contándote qué lo llevó, no sé, a cruzar de la Dolfina a la Natividad, cómo fue Sí, que los convenció a los chicos, por qué en su momento estuvo por dejar de jugar al polo. O sea, su hermano y él eran lo mejor de Sudáfrica y en un momento el hermano se le volaron los patos, dijo, no juego más al polo, sí, vendo toda claro. mi organización en Inglaterra y dijimos, ¿viste? ¿Viste? Flaco pasó de, a ver, jugar en equipos con chance o de buen nivel en Inglaterra a vender todo. En redes sociales, en un reel, no lo podés meter. En una charla mano a mano, No, el tipo seguro. te puede decir qué sintió, qué le pasó. Polito Pérez. Polito Pérez en una charla mano a mano, te puede, o sea, nos llegó a contar, diciendo, no, yo iba a dejar de jugar al polo. Llegué a creer que no era bueno para esto. Es decir, flaco, ganaste Palermo, esto. Y bueno, sí, pero de golpe él es como que lográs que el personaje se desnude. Sí. Pero no lo lográs en 2 minutos. No, 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 Va, no. mucho menos en 15 segundos. No, claro, tal cual. Y pero pasa eso mucho en las notas. Bueno, vos lo sabes muchísimo mejor. Yo a veces cuando empecé a ir a estos lugares, siento que cambiando un poquito la pregunta, preguntando pues, digo, la vida y qué sé yo, primero que tampoco se aburren tanto. Y segundo que está bueno porque por ahí no todos le preguntaron
si no van todos a lo de ahora, ¿viste? Qué sé yo, a Mira, decirle cómo se preparan, hicieron práctica. Está buenísimo, hay que hacerlo, corresponde, es el momento, Es, están para eso, pero me gusta el arrancar de atrás. Así que bueno, vamos si querés un poquito para atrás porque nos quedamos ahí un poco en la... ¿Cómo conoces a Adolfito? Pero pasaste por todo, así que... pero después de ahí vinieron varios años con La Nación. De golpe un día se enferma el jefe de prensa de la Asociación de Polo, entonces ahí hice doblete, trabajaba en el diario y me iba corriendo a la asociación y hacía el trabajo de prensa. Me vino muy bien porque al estar adentro de la asociación pasás un poco por todo el circuito de Sí, empezar a ir a cubrir, vuelvo, desde la Potrillos hasta el Abierto de Palermo. Entonces es como que agarrás todos los niveles del polo, venían y dicen a inscribirse para el metro bajo, para el mediano. Entonces es como que las grandes figuras vos las corres un poquito de la órbita, porque están por sí mismas, y te vas relacionando con el resto. Me ayudó muchísimo, porque después ibas a hacer, no sé, empezaba el Abierto de la Cañada, entonces primer Abierto de la Cañada, llegás, conoces a todos. claro, Primeros viajes afuera, llegás, conoces a la mayoría, es te diferente. ayuda un montón. Y cubriendo unos partidos de la República, caen en Palermo, cancha 2, un día llegamos y había cámara por acá, cámara por allá, director, prueba, ¿no? Sentadito en la tribuna. El encargado en ese momento de las canchas era Juan Manzanares, que fue, no sé, 25 años el encargado de acá de Pilar y de Palermo. Y ahí iba un productor y lo charlaba. La tercera pregunta, Juan, que tenía muy pocas pulgas, dice, mira, ¿sabes qué? Dice, otra vez, agarralo al pibe ese que está sentado en la tribuna, dice que además es el jefe de prensa, preguntale a él. Y viene un productor, me acuerdo mucho, era el Cholo Stockel, Diego Stockel, ese sí que jugaba bien al fútbol, y empieza, che, me dijeron que venga a hablar con vos y contame un poco y de qué se trata esto y cómo es. Entonces le digo, no, bueno, ¿y vos qué harías? Me dice, si fueras camarógrafo. Bueno, no, mirá, yo si fuera tendré que final del partido, le digo, no sé, si veo que el tipo va a hacer esto, que es un backhander, abrí y tratá de ir abriendo hacia atrás, porque seguramente si no le erra, la bocha va a salir para aquel lado. Y fíjate que cuando hace así, nada, distintos detalles de cómo Claro. lo filmé. Charlamos 15 minutos, me pide el número de teléfono, y no era época de celulares todavía, y llego a casa y tenía 3 llamados de ESPN, Mirá, ¿y eso ya qué para, año era? año 93, para ver si podía ir al canal y tener una entrevista con ellos. Y en realidad la charla era para ver si les podía dar durante un mes charlas a los camarógrafos y a los productores para explicarles de qué se trataba el deporte. Claro. Y cómo, nada, cuánto medía una cancha, cómo se jugaba. Esta misma charla que había tenido un poco más amplia. Di 3, 4 charlas y al término de eso me dicen, bueno, nada, dice, ¿sabes qué? Te queremos te animás a conducir el programa, a relatar. El gordo de Tan, que en ese momento tenía alto handicap, eh, ya me había llamado varias veces para que lo reemplazara cuando él viajaba, Sí. cuando andaba de viaje, lo reemplazaba en los relatos. Y le digo, sí, vamos, adentro. Así que también di 4 charlas para ESPN y terminé trabajando conduciendo el programa que comenzó a salir en el 94. Ahí despegaste en el 94. Y ahí es como que, viste, me voy de la asociación, además justo era cambio de mandato, estaba Manuel Campos Carles, divino Manuel, me dice, Gus, me dice, te vas de la asociación, me dice, no nos vas a hacer juicio. Y yo, ¿qué juicio, Manuel? Gracias por dejarme ir, les digo. Y yo estoy feliz de que voy para ESPN. Y nada, y empezó toda una relación en la cual laburaba en el diario y trabajaba para ESPN. Primer final que hacemos es, mira, otra vez, 94, el Ertina gana la triple corona. Siempre estuviste relacionado a los años de los mundiales. Sí, otra vez, Ahí también. metimos otro Bueno, ese mundial. fue un año más, fue triste, pero Pero va, sí, sacan a Diego. nos cortaron las Le hizo piernas. cortar las Sí. piernas. Pero y a mí me dieron alas para seguir volando con esto. Claro. Y también fue curioso, pobre Alberto Pedro, o sea, digo pobre porque por un lado fue bueno, porque los chicos vuelven a llegar a la final de Palermo, pero claro, ahí ESPN es como que le cae en la cuenta de decir, che, no nos conviene tener un comentarista que sus hijos estén jugando, porque Claro. nos puede pasar esto, que los chicos lleguen a la final
¿cómo hacemos para controlar esta situación? Encima la del 94 fue la primera transmisión que hizo ESPN con toda gente local, con camarógrafos, productores, todo local, Sí. que se transmitió en vivo para ESPN Estados Unidos. Y ESPN Estados Unidos la transmitía al mundo. Mirá. Entonces era como una mega producción. Está bien, en inglés eran otros, pero todo el relato en español era nuestro. Y Pepe Irusta, que era el que trajo ESPN a la Argentina, me acuerdo que viene y otra vez me abraza así, ¿viste? Yo dije, bueno, viene, era como, venía el gerente general, dije, ¿qué necesita? Me abraza así, me dice, Gus, me dice, mirá, creo que nos equivocamos. Dice, Alberto Pedro no tendría que ser el comentarista de este partido. Si se pone muy bravo, salvate. Y el partido se puso bravo. El partido se puso bravo porque, nada, referato, jugadas, viste, que te van dejando muchas dudas, Sí. obviamente. Era otro polo, no es el de ahora que se ve todo. Sí, sí. Y termina el año y la decisión un poco de ESPN fue decir, bueno, gracias Alberto, pero, o sea, Alberto, yo creo que además le agradezco infinitamente la generosidad que tiene para transmitirte conocimientos, Sí. es impresionante. Y lo que sabe, ¿viste? Además, un tipo que jugó Palermo, lo ganó claro, sí. 17 veces, veterinario, Sí. creador de criadores. También me pasa eso mucho. Hoy veo los remates o veo criadores y digo, parece mentira, la asociación de criadores no existía y ya estábamos laburando. Claro. Ya estaba, vimos cómo creció la asociación de criadores. Pero en ese aspecto, Alberto Pedroí, increíble. Como comentarista y sobre todo en esa época, era complicado. Creo que la situación hubiese sido la misma, no sé, ponele, si lo teníamos de comentarista, no sé, a Gonzalo Pires y los que jugaban la final eran sus Claro, hijos. sí, sí, Hubiese ocurrido lo mismo. Sí, sí, sí. Por eso al año siguiente aparece el Chochán y Cucho. Y con el Chochán te diré que fue amor a primera vista casi. Viste esas cosas que vos llegaste, sentás y el tipo te dice, estás mal de la voz hoy. Hace una cosa, relatá menos, guardate para los goles, yo hoy hablo más. Pero era teníamos un timing para eso. De golpe veía, viste, que la jugada era. Y va. Y él se montaba, viste, arriba y decía, ¡qué golazo! Sí, ¿Viste? sí, Iba para arriba. El partido estaba medio chato. Y yo, che, Choch, levantémoslo un poquito porque. Sí, dale, vamos a darle un poco más de ritmo. Una comunión. Creo Puta que la madre. última vez que lo vi fue el año pasado en Tortugas. Me acuerdo y se me pone la. Vos Sí, sabés que este año me en pasaron. Tortugas, no sé qué partido lo vi, me saludó, yo mucho no lo conocía, me resultó muy agradable y me imagino, ¿cómo lo recordarás? Un montón. Empezó el año y viste como que la va llevando, porque nos encontramos por última vez en Punta del Este haciendo el Abierto Uruguay y unos eventos que hubo después. Estaba mal, pero no estaba tan mal. Y volvimos acá y lo llamo, yo estaba de vacaciones y hablamos con el hijo. Y me dice, no, venite a verlo, al Austral, qué sé yo, porque el viejo dice, no, la verdad que está muy mal. Dice así, le digo, pero si nos vimos en Punta del Este. Dice, no, dice, pero dice, agarró un tobogán y no se levanta. Viste que día a día es complicado, a veces Sí. en un día tienen una caída. El día que vuelvo de vacaciones, lo llamo a Cucho, al hermano Patricio, y le pregunto, me dice, sí, Gus, dice, andá, dice que está en el Austral, qué sé yo, no hay problema que pase. Y llegué, estaba el Chimango, estaba Gonzalito Pieres, estaban varios afuera. Y dije, viste, era la imagen que yo había tenido en Punta del Este y entro y estaba la mamá y me dice, sí, Gus, vení, pasá por acá, la hija también, y dice, vení por acá y está. Y nada, ya estaba muy mal. Nada, me acuerdo que lo agarré de la mano, hablamos dos cositas, le digo, gordo, gracias por acompañarme, gracias por tantos años. Salí, me quedé como el resto acompañando a la familia, no sé, me habré quedado una hora más. Y vuelvo por la ruta 8, viste, manejando, viste, diciendo, gordo, la puta, cómo es la vida y toda esta cosa de hoy. Me llama Cucho y me dice, mirá, hace 15 minutos falleció el gordo. Y yo dije, la pucha, digo, Se te pone la piel de gallina. sí, digo, me esperó para despedirse.
Digo, nada más. Bueno, Hasta en esas cosas. no es poco. Sí, 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 enorme. Pero súper agradecido, porque la verdad el tipo la disfrutó y vivió la vida a su manera, y un apasionado de esto, Sí. y nos enseñó, viste, un poquito a todos a seguir queriendo un poco más este deporte. Y otra que también es, ahora después salimos un poquito de eso, que fue emotiva, hiciste una nota muy emotiva, porque conociste a todos, digo, cuando pasó lo de Juan Carlos. Sí, ¿También tenías ahí un sentimiento muy grande o...? no, es que con respeto, o sea, era una situación, son como momentos que vos decís, qué privilegiado, Sí. tengo que dar gracias a Dios, qué privilegio. Estando en el diario, un día me mandan a cubrir los Conex y se lo entregaban a Fangio. Uh-huh. También yo llego ahí, en ese momento tenía 19 años, y cuando llego frente a Fangio, me quedo así, ¿eh? Y el fotógrafo me dice, pregúntale algo, pero me habla al oído. Y lo miro al fotógrafo y el viejo me dice, no, gracias, hijo, dice, y empieza a hablar solo. Entonces el fotógrafo me dice, ¿qué te pasó? Digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Le digo, que uno de mis abuelos era fanático del automovilismo, pero de esos viejos, viste, que hacen su propia fosa Sí, sí, y, sí, y sí, sí. arreglan el auto y le cambian, no sé, se ponen a arreglar cosas que no hay que arreglar, Sí, sí, pero sí. las tocan igual, y lo tenía lleno de póster de Fangio. Entonces cuando lo veo al viejo, Te digo, petrificaste. es mi abuelo. Dije, era Claro. la memoria emotiva de mi abuelo. El día que le resigna el contrato a Gatti en Boca, ídolo de mi viejo. El Agati en Boca, que es cuando se va por Pastoriza, que Claro, lo sí. pierden contra Armenio y lo echan. Bueno, Sí, me acuerdo. y rescindían contrato, no sé cómo, y teníamos que ir a cubrir, y otra vez, lo tengo al loco. Ahí sí, ya no me quedé petrificado, pero fue otro momento lindo. Me mandan por ESPN, se cumplían 30 años, 40 años del abierto de Estados Unidos, donde De Vincenzo firma mal la tarjeta, Uh-huh. y le vamos a hacer nota, y yo digo, tremendo el maestro, ¿viste? Y un tipo, pero recontra, ¿viste? Vos pensás que te van a mirar de arriba de un banquito y el tipo termina siendo mucho más humilde que vos, Sí. y unas charlas lindísimas, y se puso a contar anécdotas allá en Ranela. Dije, qué privilegio estar charlando con este tipo. Y con Juan Carlitos, cada vez que iba a Suárez, más que cuando lo encontraba acá, que siempre estaba como con menos tiempo, un Sí, rato y se va, en Suárez, que está tranquilo, que es su lugar en el mundo, claro. charlas más largas, nos recibió en su casa. El día que le vamos a hacer nota, o cada vez que íbamos a visitarlo a la casa, nos esperaba mate, facturas, y nosotros caímos, no, chicos, yo ya compré facturas, los estaba esperando, las gallinas caminando por ahí, la casa, nada, un divino. Otra vez, un tipo con una humildad enorme, como te digo, Fangio, De Sí, sí, Vincenzo, sí, sí, sí. una humildad, una sabiduría, unas ganas de contar cosas, un tiempo, viste, para... ¿Qué pasa que es otra época? Por eso mismo que te decía, como son por ahí, si, no una modo crítica, como son los chicos. Yo me encanta la gente grande, me encanta hablar con los abuelos, con la gente grande, sin nombrar figuras o no, pero está buenísimo. A mí me podría quedar horas tomando mate con un señor grande y charlando de la vida. Me fascina. Sí, sí, Eso es. son momentos únicos. Por eso también el haber logrado que él se tome, que tenga ese tiempo para charlar con uno, dije, nada, valía el reconocimiento con Juan Carlitos, porque creo que además, sin duda, nos pasan los de nuestra generación. No los vimos jugar en la plenitud Claro. que cuentan Daniel González, Alberto Sí, tal Pedro cual. y todos los que lo vieron jugar. Pero entendés, cuando mirás los números, la trayectoria y todo ello, decís, ah, no, qué bueno que fue este tipo. Claro. O sea, qué grande que fue, y realmente, si no hubiese nacido un cambiazo, Tal cual. hoy día seguiríamos hablando como un número uno indiscutible, Juan Seguro. Carlitos Harrio. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se siente laburar tantos años con el Tucán? ¿Divertido? Uf, nos reímos mucho. Lo que pasa es que siempre nos gustó trabajar con buenos grupos humanos. Entonces no hay una competencia, ¿viste? Decir, uy, pucha, le dieron este partido, ¿por qué no me lo dieron a mí? Uy, mirá, cerró con tal empresa, ¿por qué no me llamaron a mí? Sí. Siempre nos hablábamos, nos charlábamos, nos preguntamos por la familia. Bueno, esto que nos pasó mucho con el Chochán, nos pasó también con el Tucán. Y sí nos pasaba que
yo armaba siempre antes de los partidos importantes, lo sigo haciendo, mucha estadística, datos, qué sé yo, y ahora que se usa el grupo de WhatsApp, antes era, no sé, el mail, qué sé yo, Claro. lo distribuías para todos, porque decías, no sé, el que está en el palenque por ahí le puede servir algo, y tú me llamabas y decía, pero vos no podés ser tan bueno, y si no tenés que compartir tanta Me lo data. sacaste. Ahora, Me dijo, pregúntale, claro, porque es tan, no, me saca la cabeza que le va a seguir info a todo el mundo. Le digo, y te doy fe que yo el otro día le pedí un fixture de no sé qué torneo que no lo tenía, automáticamente me lo pasó. no, y nos pasó esto, terminamos diciendo, bueno, tenemos que hacer cosas juntos, cuando de golpe habíamos estado, yo creo que fueron, ¿cuántos goles había hecho Juan Carlitos en finales de Palermo? Estábamos los dos atrás del mismo dato, ninguno, no es que habíamos hablado, a cada uno de golpe, viste, un día se levantó a la mañana y dijo, quisiera tener este dato. Y empezamos a buscarlo cada uno por su lado, sin haber hablado entre nosotros. Venía una final de Palermo y íbamos a hacer una comparativa de Juan Carlitos y Dolphy y Cambiaso. Y cuando empezamos a hablar de los datos, me llama y me dice, yo no te puedo creer, hace 15 días que estoy atrás de esto y vos también estabas atrás de esto. Y me dice, basta, Gus, me dice, juntémonos, y empezamos a hacer cosas juntos, y tuvo una idea, nada, para mí fue un sueño, que era la Apollo Today Retro. Me acuerdo. Nada, era además con un tipo que era historiador, gente de lujo. Y nos divertíamos encontrando historias, nos divertimos por ahí diciendo, che, me llamó Tino Bordieu, me dice si quiero ir a Lobos, que tiene 100 revistas viejas, que yo, vamos, lo que otro tiraría para nosotros es un Claro, tesoro. tal cual. Sí, sí, un gran personaje. Ah, ¿Qué te parece esto de qué equipos te quedaron marcados o por qué crees que a pesar de los años, incluso los chicos jóvenes, por qué marcó una época más? La Delfina totalmente, Chapaleufu fue la marca, fue todo lo que ganaron ellos, que tampoco sé si tampoco son los más carismáticos del mundo. no, no, Eh, no, es extraño cómo. Siento que son siguen siendo los Rolling Stones del. Sí, yo creo que como siendo el lado más ácido de los Eggy, son los más Los queridos más y idolatrados, los más seguidos por el sí. ambiente del polo. Pero yo creo que el resumen es eso, ellos lograron ser los Rolling Stones del polo. Si vos me preguntabas hoy eh, una palabra que los defina, o un sinónimo, te digo Rolling Stone. Y fue la combinación de todo. 4 hermanos, una empresa como Mazalín, con Marlboro, la Sí, sí. marca, que estuvo atrás, que empapeló la ciudad de Buenos Aires. Una época muy particular también nuestra digo de la Argentina, Sí. ¿no? Porque si lo pensás, es casi época de oro de Soda Stereo. Y me decís, ¿qué tiene que ver esto? Es que estar atrás de una empresa como Mazarín hizo que además los tipos estuvieran en esos recitales que de golpe, no sé, Charlie Alberti o esos personajes de la Claro, música aparecieran en el pueblo y decís, ¿qué hacen estos tipos acá? claro. Que ellos aparecieran en fiestas, que eran, nada, en la revista Gente, Caras, Sí, tal cual. en eventos en Punta del Este, ¿no? Entonces la gente los empezó a meter en lo que en ese momento se llamaba el jet set Sí, sí, tal o cual. el, y los puso a otro nivel, los llevó a otro nivel, que el polo no lo conocía. O, a ver, hay cientos de fotos de ganadores de Palermo, de gente de los Coronel Suárez o los Sí, tal Santana en cual. Mau Mau, porque era el lugar donde se iba. Mau Mau. Qué viejo que estuve, ¿no? No, no, pero ¿sabes por qué? Imagínate que yo no, lo leí leyendo Isidoro Cañones a Mau Mau, que era como un Bueno, personaje que hablaba de Mau Mau. pero por ahí Pero bueno, sí lo se tengo. encontraban ahí, qué sé Sí, yo, y era un lugar pero eran fotos de reuniones, todo que yo. No, la reunión, la foto, la tapa de revistas, si lo sacás un poquito de la Centauros o de lo deportivo, tenés que ir a buscar una revista, el gráfico, entre medio de tantas, para encontrarlos. Y yo creo que Chapolufú tuvo eso, tuvo esa comunión de ese momento de la Argentina, de tener a Marlboro atrás y de sí, que los flacos eran fantásticos. sí, sí, no, bueno, lo del polo ni hablar, por supuesto. Yo te sigo con el mate porque me quedo afónico. Si Dale. no. Y después el tema, y después que vendría, son cosas diferentes, pero digo, el segundo equipo que más estaría presente para la gente sería la Dolfina, o primero y después Chapalefú en este momento, digo, porque las épocas también cambian, o tenés alguno que yo a mí se me esté, no sé, la Guada también tiene una historia bastante linda, pero Sí,
Pero, Y hablando de Rolling Stone, en algún momento vi los Rolling Stone estaban en la Guada incluso. sí, sí, pero creo que es distinto. Yo digo, hay como equipos que uno va marcando así en el tiempo. Tenemos algunos que fueron buenísimos, pero quizás duraron poco. Claro. El Lertina, con Juan Manero y con Pablo McDonough, y Facu y Sí, Gonzalo Pérez, en 3 años, los tipos de los 9 torneos que jugaron de Triple Corona ganaron 7. sí. O sea, era un equipo sensacional. El Elertina de Carlitos Gracida, Mm, con Adolfito, también era una vuelta charlándolo con Carlitos Gracida. Le digo, definímelo. Y me dice, es como esas, me dice, es como esos gazebos. Me dice que vos ahora, dice, lo tirás de acá y se abren así y salen las 4 patas. Dice, ese Lertín era así. Dice, vos lo abrías y ¡tac! Se acomodaban los 4 en su lugar, estaban cada uno claro. y era llamativo, porque otra vez tenías un tipo que había ganado todo de uno y de golpe Carlitos García pasaba a jugar de back y lo hacía de una manera extraordinaria. Decías, qué fantástico es este equipo, cómo funciona. Pero la verdad, es que después lo ves jugar al equipo de la Dolfina, el del 2012 para acá, con el reacomodamiento en la cabeza, en la Sí, actitud sí, de sí, cómo sí, sí, y obvio. encarar cada torneo que les hizo Milo, y te encontrás, viste, con ese equipo de otra vez Pablo McDonough, Enero, Cambiaso y Pelón, y es extraordinario. Por donde lo mires, decís, pucha, decís, ¿cómo le ganás a estos tipos? Había partidos que vos decís, los tipos están ganando, no sé, por 10 goles y lo seguís disfrutando. Sí, Porque la verdad que un partido que ya tiene 10 goles de diferencia te cuesta sí. eh, relatarlo, sacarlo adelante, mantenerte concentrado. Y vos decís, mira esto, la verdad, es una obra de arte. Y mira los tipos cómo se combinan, cómo se buscan, cómo van. A mí me gustó, yo este año cuando empezó el primer partido, bueno, viste, todo el mundo esperaba por ahí eso. Yo creo que ellos lo ven de otra manera y lo declaran de otra manera y entiendo que hay 3 o 4 equipos que de punta que están buenos, pero que después se haya dado el partido que se dio con el Artina, la final con el Overo, digo que también está bueno para el público, que no sea tan desparejo, ¿no? Que por lo menos, sí hay algunos equipos que les va a costar mucho más, pero hay 4 o 5 de punta que le pueden hacer partido y eso a mí personalmente me termina gustando que sea así y no que ganen todos los partidos por 10 goles. O sea, En cuanto al relato me pasa algo muy particular. Terminan los relatos y siempre está el que te escribe y te dice, vos hinchaste todo el partido por la Dolfina, vos hinchaste todo el partido en su momento era por el Artina o por la Natividad. Y yo sí, este tipo escuchó todo como... me pasa algo de particular con, no sé, año que Polito Pires gana Palermo. uh-huh. En la cabeza me empieza a jugar esa cosa de decir qué le tiene que estar pasando dentro de él, ¿no? De estar viviendo este momento, de trabajar tanto, de haberlo soñado, de todo su equipo de Sí, trabajo, de los tipos que todos los días se levantan a la mañana, entrenan y dicen, oh, otra vez nos vamos a comer una paliza de la Dolfina, lo que nos va a costar el partido de hoy. Y de golpe estar a ver, a punto de dar el batacazo, digo, a veces ni siquiera hace falta que sean finales. No sé, el partido de Chapalufú contra la Natividad, el primer año que sale campeón Natividad, el 2022. sí, Debuta en Palermo, viene de ganar Herlingham, debuta en Palermo y aquel Chapalufú de Rufino Benzadón, sí. les gana el partido inaugural. Y, te Ah, pasa de claro, vuelta fue un eso. partido que Rufino hizo cantidad de goles. Sí, estuvo a un pasito del récord de Sí, goles. También hizo como 14, 15 goles. Vos decís, el Hugo Davas, ¿viste? Decís, lo que tiene que estar pasando por la mente, a ver, de este flaco, del que le prestó un caballo, sí, tal cual. ¿viste? Para estar ahí. Entonces, es como que esa es la parte de la historia que en el relato querés contar o intentás transmitir a la gente que está del otro lado. Es Claro. decir, vos sabés lo que es para estos tipos estar ganándole o entrar a jugar el último checker con chances de ganarle el Sí, tal cual. partido. Por Sí, ahí sí, después lo sí. pierden, pero con chances de ganarle el partido, estar haciéndole partido. Y el flaco dice, el que está en cancha, y por ahí el que le prestó un caballo, que dice, pensar que, no sé, la cigüita esta la saqué de tal lado, Sí, dice tal de tal cual. lado, le vi el ojo y dije, me No, parece no, que ese puede andar, proceso, se la sí, sí, llevé, la sí, sí. compró y está ahí en Palermo y está haciendo partido. Esa es la parte que uno dice, bueno, a ver, Pasa que el que no lo ve no sabe que ese proceso lleva mucho tiempo, mucho laburo, dar con ese caballo, la alegría, como decís vos, de que alguien
tenga la posibilidad de que alguien te lo juegue. Y que en Son una un montón de noche, cosas, y que lo soltaste en campo y en una noche de tormenta se lastima contra un alambrado. tal cual, Y la historia no deja de ser tal esa. cual. Bueno, esa es la parte por ahí que uno trata de transmitir, y vuelvo, en eso, en todos estos años soy un agradecido de Alberto Pedro, de Cacho Merlo, de Héctor Croto. De Héctor Croto era un divino también. Yo venía con La Nación acá, me bajaba en la estación de Pilar y me venía caminando de la estación, no era época de Uber, remises eran contados, ¿no? Me venía de la estación de Pilar caminando al predio de la asociación, que hacía poquito lo habían inaugurado. Entonces en el camino alguno pasaba y me levantaba. Y Héctor Croto era uno de los que generalmente me ayudaba a entrar hasta acá y después me sacaba. Las charlas, yo digo, la generosidad de tipos de ir charlando, de ir aprendiendo de ellos, de las historias que te iban contando y de bancarme, porque también les preguntaba, viste, de todo, Claro. desde cómo se pega mejor un backhander hasta cuál era la estrategia de cada No, pero está partido. buenísimo. Nada, y todos ellos es como que me regalaron un poquito su conocimiento y hoy cuando relatás trato de ir a eso, a contar esto. El Chochane, Alberto Pedro, y en realidad toda la gente de criadores. Marina Vela, que fue una secretaria que tuvo la asociación, otra divina, que teníamos charlas interminables en cada una de las exposiciones y te hablaba ¿viste? De los domadores, de los criadores, del proceso de cría, Sí. de cómo es el trabajo, y ahí pasás a entender un poco que es más complejo, ¿viste? No es tan fácil. Voy, me pongo, crío, No, entran a jugar en una cancha y y aparte es un proceso de 7, 8 años, sí, empezar de cero, sí. y que no sabes cómo te va a salir. Es terrible. ¿Cómo es esto de que serías como un jugador la noche anterior al partido? ¿Es verdad que te tomás todo, estudiás, lees? Quizás no, porque a uno cuando haces un deporte te pasa que estás pensando tal cosa, mañana cómo me levanto, no dormís, pensás vos, Insoportable en casa. estadístico, No, formaciones. insoportable en casa. Pero no insoportable nada, que no puedo escuchar un ruido No, pues que... si me lo decís hace 20 años atrás te lo creo más. Ahora, ¿sabes hora de Eh, lo profesional que sos? es que vuelvo, entro a vivir o trato de hacer interior todo el proceso que tiene el jugador, que tiene el domador, que tiene el criador, y decir, bueno, este día o mañana es importantísimo para todo este grupo de gente. ¿Cómo contamos esta historia? Claro. Y por ahí, con los años te va pasando que cuando ya la Dolfina llega por tercera, cuarta, quinta, sexta, décima vez a la final, ya sabes cómo contar la historia o por dónde llevarla por un lado. Es como que hay muchas cosas. Pero por el otro, en su momento, decir, bueno, ¿cómo contamos esta historia de la Aguada? O van a jugar una semifinal y te aparece un equipo Royal Paján. Decir, bueno, ¿cómo contamos la historia de Royal Paján? ¿Cómo contamos la historia de Pilar Chico? ¿Cómo contamos la historia? Porque a veces ni siquiera es la final, también son las semis. Sí. Y estos flacos están a un paso de meterse en la historia. Van a jugar, si ganan, pasan a la final de Palermo. Cuando llegó Alegría, decimos, bueno, ¿cómo contamos la historia de Manix? ¿Qué significa para un tipo ser canadiense y estar jugando la final de Palermo? ¿Qué es para Nachi Duplessis, sudafricano? ¿De dónde apareció este tipo? Claro. Entonces, estoy en casa y de golpe los chicos me ven que voy, anoto, voy, subo, tengo un altillo donde tengo todas revistas viejas o cosas que fui guardando, vuelvo a bajar, comparo datos. Entonces los chicos pasan y así, ¿te cebo unos mates? Yo, sí, es vital en este momento. Entonces vienen, te ceban mates. Nada, aprendieron con el tiempo que en realidad es como esa semana donde voy juntando y recopilando más datos Sí. de los que habitualmente tengo, a decirlo, hoy al viejo dejarlo tranquilo, o esta semana dejarlo tranquilo porque viene la final de Palermo, que va a estar concentrado en eso. Porque además después lidias con el resto, es que siempre al último momento alguno te llama, che, ¿tenés entradas para Palermo? Te digo, no tengo entradas, no vendo entradas, no tengo manera de conseguirlas. No hay entradas, ya saben. Escuchame, Gus, ahí vamos. La familia, ¿qué es en tu vida? ¿Cómo te empezó a acompañar? ¿Cuándo formaste la familia? ¿A partir de qué edad? A ver, La familia elegida, digamos. sí, yo te diría que vino de la mano de la mano con el polo también, porque yendo y viniendo al diario, viajando en el tren, la conocí a mi mujer, que ella salía de estudiar y yo venía a trabajar.
Una vez, la crucé 2 veces, me animé a hablarle, ella decía, no veía la hora de que me hablaras, y nada, y hace 30 años que estamos juntos. Y Eres un delantero, un uno que iba para adelante a definir. no, éramos más jóvenes, nada más. Y nada, y el polo me permitió crecer profesionalmente, y ahí vino obviamente no solamente la asociación, ESPN y el diario, crecer también económicamente, ¿viste? Te permitió acomodarte mejor Sí, a todo, y nada, y en definitiva, tengo 4 hijos que extrañamente, cada vez que voy a un club y caigo con alguno de ellos, me dicen, y no juegan al polo de nuevo. O sea, les gusta el polo, pero sí. no les gusta jugarlo, y se les da más por el lado del periodismo. Mira. Nada, dice, no, yo quiero relatar o quiero, viste, seguir, no sé, estudiar periodismo. De hecho, 2 se han dedicado a eso, y les gusta más por ese lado, o les gusta, no sé, viste, las artes visuales, las nuevas carreras que antes era una sola, Claro. o no existía, se les dio más por ese lado. Pero nada, la familia va por ahí, generalmente nada, acompaña mucho, entendiendo de que también hay una época en el año, que es esta, que es la temporada de En la que primavera, estamos ausentes. ponen una gigantografía o una foto de papá y dicen, chau, hasta que no termine Palermo va a estar más en una cancha de polo que acá. Por eso fue lindo que alguno de los chicos un poco se dedicara para tener un poco cerca, Claro, y que me venga cebando mate en el auto. está bueno. ¿Y cuando estás afuera? ¿Te acompaña mucho también? Sí, está bien, la tecnología ahora te cambia, Sí. son otras épocas. Antes te iba de casa y nada, por ahí te vas 20 días, un mes a cubrir torneos, a seguir una temporada, que hoy era más complicado. De hecho, a veces la gente decía, uy, pero terminó tal torneo, ¿por qué no te quedaste 2, 3 días más paseando por...? Y yo decía, no, la verdad que ya quería volver, Claro. mujer embarazada, esperando en Buenos Aires, es el primer vuelo que me lleve de vuelta a casa. Eso en cuanto a los torneos del exterior, que igualmente los disfruté muchísimo, porque, no sé, primeros viajes a Inglaterra, veníamos de post Malvinas. Malvinas para muchos de nuestra generación, si bien no nos tocó obviamente viajar a las islas, nuestra generación fue muy cerquita los que fueron. O sea, por 3 años no estuvimos ahí. Entonces, ir a Inglaterra, viste que vos te vas como con un odio, viste que, y llegás y charlas con la gente allí y decís, che, pero esta gente, te das cuenta que los problemas son de Sí, los gobiernos, sí, sí, sí. Sí, totalmente. lo genera un nivel de gente que no es con la que vos después convivís día a No, día. seguro. Yo me volví a encontrar allá, viviendo en Hurlingham, me pasó mucho, con gente que era como mi profesora de inglés, viste, una inglesita divina, que justamente cuando fue Malvinas sufrió, viste, ella sufría que se haya dado el conflicto en sí. Y gente muy amable, y charlaba, y vos decías, ¿por qué nos peleamos con estos tipos? ¿Viste? Decís, no. Bueno, nunca, por eso mismo, viste, nunca hay que comprar todo lo que uno ve, más allá de que pasaron, en este caso pasaron cosas muy graves, ¿no? Pero digo, viste, como hoy en las redes te dicen, no todo lo que veas es lo que es, porque es así, lamentable. Sí, Esa es otra época, pero también digo, a veces uno también se quedó con ciertas imágenes que sí. eh, Y lo que más disfruto es el interior. te Algunos me gusta. dicen, no, me dicen, pero disfrutás más que ir a Deauville o que ir a... Y yo a veces digo, sí, es hermoso, me encanta conocer lugares nuevos, y obvio que Londres es Sí, espectacular, claro. que irte a Palm Beach es lindísimo, pero de golpe hay un torneo en Salta, hay en, no sé, en Puerto Madryn, hay en Rosario, hay en Mendoza, y lo disfruto, pero muchísimo. Ahora Me vamos a Patagonia Beach Polo. Claro, justo, Me a la me gente invitaron. con Ale Ferro. Te pasa esto, ¿ves? Te pasa Claro, esto. Llegás al lugar y lo primero que encuentro es un montón de gente que ve el programa, que sigue las transmisiones, claro. que son esos, viste, que cuando vos decís, gente, gracias por abrirnos esa ventanita de su hogar, porque la verdad, que te pasa a vos a diario. Llegás a tu casa, prendés la tele y tus chicos están escuchando lo que vos les dejaste puesto en la tele. Seguro. Y hay como una responsabilidad de qué mensaje transmitís, de cómo lo contás, de qué estás haciendo. Y cuando voy al interior,
me encuentro con un montón de esta gente que te abre su casa y que cuando llegás, viste, te dice, hola, ¿qué tal? Y dice, mira, soy Juan Carlos, vos no Sí, me conocés, pero yo sí, porque hace 10 claro. años que juego, 15 años que juego, y nada, y te cuenta cosas o relatos o goles que incluso vos por ahí te los habías olvidado Sí, sí, tal cual. y al tipo le quedó. Nada, y la Argentina es hermosa además. Bueno, Y yo ahí sí me... te voy a invitar al Polo. Ya te invité una vez, tenés Sí, que venir al Polo Arena. Igual está cerquita, no estamos estamos tan lejos. No cerca, estamos lejos, pero estamos ahí. estamos Ya cerca. vas a venir, ya vas a Sí. venir. Además, ahí sí me quedo, me veo un poquito de salto y me quedo con los Albarracín. También, claro. Deben Claro. ser vecinos. Yo lo hago ahí, así que ahí, bueno, varios lugares más, pero ahora ahí sí, tal cual. Está buenísimo. Y de paso, la capital, siempre digo, ¿por qué la capital de la provincia no crece con el polo? Pero bueno, ya llegará el momento. Ahora Cañuelas nos está acercando a que mejore el Sí, nivel. sí. Gus, ¿mejor caballo que viste? Un montón, pero bueno. Y sí, un Uno montón. o tres. No, un montón. Pero la verdad que lo que pasa es que vamos a caer en lugares comunes, si querés. Sí, bueno. Pero lo La son. Marsellesa y la Luna Sí. fueron increíbles. Pero fueron increíbles y o sea, me pasa algo. La cuartetera, la verdad que es fantástica. Y entiendo a todos los jugadores que la destacan. Sí. Pero ver jugar 7 minutos en cancha y repetirla y Yo salir a sigo. jugar de vuelta a la Marsellesa y verla pasar o verla a la Luna, pasaba eso. Salían los caballos y llegó un momento que los identificabas. Obviamente, la cuartetera de tanto mirarla y de tanto verla, también la identificabas al verla salir a jugar. Y entiendo un montón de cosas, pero fue muy particular esas dos y la Silverada. También. La Silverada era una cosa fuera de serie que... Y además te pasa algo con los tordillos, con las tordillas, Sí. es que, bueno, por ahí ahora se ven más acá, pero aparecen, viste, en cancha y se destacan un poquito más, o los mirás un poco más, o te queda un poco más en la retina. Pero esto no era solamente lo que te quedaba, era un disparate lo que jugaba. Claro, no, sí, me acuerdo. Me acuerdo. ¿Y el mejor jugador Pero hay más actual? si querés, la Inga, la Imperial, no, varios. Hay una de ellas de los 6 que sale como del campo, ¿no? Se la sacan al domador, una de estas, no sé si fue la Silverado, la No, la Marsellesa. Silverada trajeron de afuera. Hay una que cuenta la historia que se la sacan a un flaco que la jugaba todo el tiempo, no sé quién de los chicos la vio y la empezaron cuando no había cría polo, ¿no? No había nada. Sí. Y terminó siendo, bueno, una Igual de las historias hay, y me encanta millones. muchísimo cuando vas al interior, porque todo el mundo tuvo una cuartetera. Sí, sí, ¿Viste? sí. Todo el mundo te dice, no, yo tenía una que era como la cuartetera, lo que pasa que, y te cuentan la historia, pero está buena, por ejemplo, la historia de por qué el Lolo termina comprando el toro. Estábamos en Suárez y nos encontramos con Mito Gotti, y me dice, no, bueno, había venido acá el Lolo, qué sé yo, pregunta, a ver, che, Mito, me das una mano, caballo destacado, ¿viste? Porque me tengo que montar para Palermo. La historia de siempre. Entonces le dice, mirá, a ver, pero hay un macho, qué sé yo, y dice, no, yo macho no, pum, no lo compra. Cae a la semana, Milo. Che, la misma historia, qué sé yo, y Mito dice, sí, mirá, tengo este macho, todo, y Milo lo prueba, sí, me gusta, se lo lleva. Semifinal de Hurlingham, Milo, gol para acá, gol para allá, gol para el otro lado. El Lolo se acerca y le dice, che, yo este caballo lo conozco. Sí, dice, fue el que no le quisiste comparar a Mito en Suárez. Ah, pucha, dice. Entonces el mismo Lolo después lo cuenta y dice, sí, bueno, a raíz de eso que me pasó con ese caballo que no le compré a Mito, fue que al año siguiente dije, bueno, no me voy a cerrar tanto en no comprar, en no fijarme en los machos. Claro. Entonces, bueno, puso el ojo en el toro. Después sí estaba toda la historia de que él había jugado la propia hermana, que le había gustado. Entonces dijo, bueno, sí, si la hermana juega así o juega la mitad de lo que juega este va a ser bueno. Y nada, y toda la historia del toro. Tal cual. Pero historias de esas, bueno, el toro es otro. Sí. Es otro, viste, que te cuesta, porque después lo que pasa, perdón, Lolo, es que el toro te daba todo, pero vos no eras bueno definiendo. Vos lo veías, decías, ¿qué lo decís? Saca 50 metros de espalda. Estuvimos tempranito. Digo, lo corajudo que era el caballo ese, por Dios, cómo ganaba jugadas. Viste cuando vos decís, pero la pucha, decís, desparramó uno para allá, fue a ganar la jugada al otro lado, llegó, pegó la vuelta, fue a ganar allá, y por ahí muchas jugadas
que yo creo que si hoy querés armar un compacto con las mejores jugadas del Toro, encontrás el compacto, te falta la parte final, que es que el Lolo termine la jugada en gol. Definiendo. Gus, ¿y mejor jugador actual? ¿O tres? De los chicos, hablo ya. Sí, sí. Lo vamos a sacar a Adolfito. Geta sin duda. Sí. Geta sin duda creo que es lo más parecido a Adolfito en esa época de Adolfito en modo Paturuzú, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Volvemos, siempre tenemos que hacer referencia a los chicos que no leyeron nunca Paturuzú, era el que pateaba el córner y iba a cabecear. Bueno, esto es un poco eso. En una época donde no existía el blocking, ya que se puso ahora en práctica, Adolfito era capaz de decirte, no, dejá de salir del fondo y decir, ustedes córranme a la gente. Claro. Pero lo escuchabas, vos tenías el micrófono, la cámara cerca, que yo, y escuchabas que por ahí la charla era, correme a la gente. Y el tipo agarrar la bocha y decir, bueno, lo voy a definir de arco a arco, y hacerlo. Sí, tal cual. No solamente, ¿viste?, ir de prédica. Creo que el Geta tiene eso, de esos tipos que debe decir, muchachos, ustedes, a ver, presionemos, ganen la bocha, tírenla adelante que yo me arreglo. Sí, sí. Y además tiene esa cosa de marciano, de pegarle, de sacar esos tiros imposibles, sí, tal cual. Nada, y de encontrar el arco. Sí. Entonces creo que hoy el Geta es eso, es un distinto, un fuera de serie. Y después tenemos toda una línea de especiales. O sea, ese es el gran marciano y después tenés un par de marcianitos. Sí. No sé, Barto es un poco así. Creo que sí, Poroto, Luquín. Sí, todos. Chaván, hay muchos chicos que están jugando muy bien. Un disparate. Y creo que lamentablemente al que sí nada, el destino nos robó fue a Laulé. Rufo, sí. No sé, hace un par de años estábamos otra vez, mira, siendo final del abierto de la Cañada, y jugaba la Natividad y Rufo jugaba un par de caballos de los chicos. Y de golpe llegaba al throwing y se ponía a hablar con Barto, de caballos de Barto. Y decía, te subiste a tal, y le decía, porque lo jugaste tal. Y el otro se quedaba así diciendo, yo no puedo creer que el pibe con 14 años sabe más que yo de mis propios caballos. No, son impresionantes, ¿sabes? Es un tipo fuera de serie. Sí. Y partido que juegan la última Coronation, el partido se pone áspero, ¿no? Los quiero a los ingleses, pero tampoco tanto. Claro. Y dijeron, bueno, a ver, ¿por dónde lo emparejamos? Fueron a apretar al más chico, y el más chico era Rufo. Claro. Y Nito nos habla, nosotros lo transmitíamos en vivo, pero estábamos en Buenos Aires. El anteúltimo fue Laulé Ulloa, ¿no? El anteúltimo. Claro, fue... sí, ese mismo, donde juegan Toli y Hilario y los dos Laulé. Parejas de hermanos, dos parejas de hermanos. Pero eso es 2024, no es el último, entonces. O estoy equivocado, perdón. De la Coronation. De la Coronation. De la Coronation. El último Argentina-Inglaterra. Sí. Y Nito Uranga, que estaba allá, me llama y me manda mensaje. Me dice, no sabes qué bravo, dice, se pusieron los ingleses, dice, y lo fueron a apretar a Rufo, ¿viste? A tratar de ganárselo. Dice, bueno, a ver cómo lo pichón un poco. Y dice, ¿qué carácter tiene el pibe este? Cuando lo ve, dice, che, Rufo, mirá ¿qué, Nito? Olvídate, me dice. Yo ahora salgo, dice, fusta, y los acomodó. Y salió. Impresionante. Y en vez, viste, de achicarse, nada, se mandó 2 golazos. Yo decía, este pibe es otro, viste, es otro, este va a ser 11. Sí, tal cual. Este no pasa los 10. Bien. Bueno, Gus, ¿quién le gusta ojalá? Alguien que ama el polo, pero sobre todo divierto y disfruto mucho trabajar en equipo. Me encanta trabajar en equipo. Entiendo esto como una pasión, la vivo, la disfruto, y quiero que todos los que trabajan cerca mío la pasen bien. Desde los camarógrafos, los sonidistas, los productores. ¿Viste? Cuando por alguna cuestión alguno no está cómodo, trato de hacer lo posible para que lo disfrute, porque la verdad que amo esto. Sí. Y trato siempre de compartirlo. Creo que, como siempre digo, el polo es como una torta muy grande donde todos podemos disfrutarla, y trato de llevar eso. Nada, disfruto mucho de la familia, me permitió crecer muchísimo profesionalmente y nada, y creo que siempre hay algo para aprender.
Por Sí, todos los por eso creo que siempre la mejor final o el mejor relato va a ser el que venga dentro de una hora o el que sea de la final que viene. seguro. Y un agradecido nada, de los jugadores porque me permitieron viajar, me permitieron ir por el mundo, me permitieron conocer gente nueva y nada, recorrer mi país prácticamente por todos lados y viajar afuera que lo disfruto mucho también. Sí, seguro. Bueno, el agradecido soy yo por darnos tu tiempo. ¿La pasaste bien? Un placer. Bueno, en algún momento daremos la vuelta. Tendré Te que ir súper yo por agradezco. Citibel. Dale, muchísimas gracias. Gracias.